noches, mis queridos hermanitos. Un gusto volver a estar, digamos que en vivo con ustedes, ya que usted está en casa y yo estoy por acá, pero ya nuevamente unidos al mismo tiempo, sincrónicamente. Aquí estamos para alabar, para servir al Señor, así que nos vamos a calentar un poquito con esta alabanza. Y usted me va a responder, aunque yo no le escuche, escriba en el chat, ya sea en el Facebook o en el YouTube. ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo están? Este es un saludo de amistad. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Ya recordó lo que debe responder. Vamos, ahora le ayudo yo. ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos hermanos. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a ver cómo están esos varones que escuchan, que viven, que sienten el seminario de armadura de oración. ¿Cómo están los varones? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos hermanos. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos, mujeres. ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos hermanos. ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están? Muy bien. Y que se sienta que usted está bien, porque donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él. Donde hay más de dos reunidos en su nombre, donde hay más de dos reunidos en su nombre, derrama tu espíritu para que en mí se desborde, derrama tu espíritu para que en mí se desborde. Por eso, mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús esta noche alabaré. Por eso, mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús esta noche alabaré. ¿Dónde hay más de dos? Donde hay más de dos reunidos en su nombre, donde hay más de dos reunidos en su nombre, derrama tu espíritu para que en mí se desborde, derrama tu espíritu para que en mí se desborde. Por eso, mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús esta noche alabaré. Por eso, mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús esta noche alabaré. Y vamos a eso, a alabarle, porque esta noche es una noche de alabanza. Y usted va a encontrar en el tema de hoy que va a aprender a alabar al Señor y conseguir obras grandes de su misericordia a través de la alabanza. Por eso vamos a decir que viva esa fe, porque solo el que alaba con fe recibe lo que el Señor en su bien le quiere regalar. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¿Que viva quién? Que viva Cristo, que viva Cristo y que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él.
Sonríe, hermano, sonríe, Él nos tiene que levantar. Sonríe, hermano, sonríe, Él nos tiene que levantar. Del polvo de donde estamos a otro mejor lugar. Del polvo de donde estamos a otro mejor lugar. Sonría, sonríe, hermano, sonría, Él lo tiene que levantar. Sonríe, hermano, sonría, Él lo tiene que levantar. Del polvo de donde estamos a otro mejor lugar. Del polvo de donde estamos a otro mejor lugar. Y que viva el Señor, que viva Cristo. Arriba estas palmitas, esa alabanza al Señor. Yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede. Y porque el corazón que alaba al Señor nunca está triste. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Alabe al Señor, dígalo, proclámelo, porque su corazón no puede estar triste. No puede estar triste el corazón que ama a Cristo. No puede estar triste el corazón que ama a Dios. No puede estar triste el corazón que ama a Cristo. No puede estar triste el corazón que ama a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que ama a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Y por la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. ¿Usted cree que eso es cierto? No, no era la sombra, no era Pedro, sino que era. Vamos a verlo con este cantito, con mucha alegría. Alabe al Señor. Por la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Por la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco
hermano, después de estos minutos de alabanza al Señor, vamos a ponernos en presencia en un momentito de oración. Vamos a invocar a ese Espíritu Santo que siempre nos ayuda a preparar el corazón, lo dulcifica, digo yo, para que las palabras del Señor puedan entrar y penetrar en el alma. Cierre allí donde se encuentre sus ojitos y vamos a pedirle a este Espíritu del Señor que empiece a obrar en nosotros. Vamos a invocarlo. Empiece diciéndole: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu del Señor, ven. Ven, fuego del cielo. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Lléname porque te necesito. Ven, cántale, dile con mucha fe. Cántale con mucha fe. Tu Espíritu ven, Santo Espíritu ven, Santo Espíritu ven. Ven sobre nosotros, dile con mucha fe, dile. Ven sobre nosotros, Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu. Espíritu ven. Ven sobre nosotros, Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu. Espíritu ven. Cántale al Espíritu de Dios, clámalo, llámalo a tu vida, a tu historia en este momento, dile con fe. Santo Espíritu ven, Santo Espíritu ven, Santo Espíritu ven. Ven sobre nosotros, Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu. Espíritu ven. Ven sobre nosotros, Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu. Espíritu ven. Pasa en este momento a pedirle al Espíritu de Dios que inunde toda tu vida, toda tu historia. Deja que el Espíritu de Dios toque tu existencia humana, te fortalezca, te llene de esa gracia santificante. Deja que el Espíritu Santo sea misterio de Dios actuando en tu vida en este momento. Si tienes dificultades en la salud, estás enfermo, entrégale esa enfermedad, entrégale ese problema, esa situación difícil por la que hoy te has reunido en este lugar con nosotros para orar. Entrégale al Señor Jesús, que pasó haciendo el bien y pasa haciendo el bien en nosotros. Bendícelo, glorifícalo, alábalo. Bendito eres, Señor, alabado eres. Una vez más, cántale con mucha fe. Trata de cantar este canto. Cierra tus ojos y alaba al Señor. Santo Espíritu ven, Santo Espíritu ven, Santo Espíritu ven, Santo Espíritu ven.
nosotros, Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu. Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu. Espíritu, ven. Deja que la gracia del Señor en este momento siga inundando todo tu corazón. Mira al Señor que te dé los frutos del Espíritu. Dice la palabra de Dios que es amor, paz, alegría, gozo, paciencia, que te dé fidelidad. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Síguele cantando, síguelo llamando, síguelo clamando en este momento. Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu. Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu. Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu, ven sobre nosotros, Espíritu. Espíritu. Deja que el Espíritu de Dios siga iluminando, siga orientando. Señor, en esta noche ponemos en tus manos, Señor, ponemos en tus manos esta noche esta evangelización, Señor, y seguimos clamando el poder de tu presencia. Ven Espíritu de Dios, ven y llénanos de ti. Ven, queremos pedirte que nos cubras con tu poder precioso de tu sangre. Espíritu de Dios, cúbrenos con tu sangre. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Llénanos de tu gracia que nos santifica. Te pedimos, Señor, que le prohíbas a todo espíritu inmundo, maligno, que quiera hacernos daño en esta noche, Señor. Y en tu nombre lo atamos, lo amordazamos y lo enviamos a los pies tuyos, Señor, a los pies de tu cruz, para que tú los sometas, Señor, y les prohíba hacernos daños a nosotros o a las personas que sencillamente están en esta noche reunidos con nosotros, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Bendito eres. Yo te invito a que lo alaba. Abre tus labios y alaba al Señor y dile: bendito eres, Señor. Alabado eres. Glorificado eres, Señor. Alábalo, bendícelo, glorifícalo. Alabanza, 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 alabanza. Alabanza a ti, Señor. Bendito eres, Señor del cielo y de la tierra. Alábalo y glorifícalo. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Cántale una vez más. Vamos a cantarle una última vez más y nos disponemos para invocar a la Virgen María. Pero canta este momento una vez más. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cambiándome, saciando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cambiándome,
evangelización de esta noche en las manos de la siempre Virgen María, la Madre Intercesora, la Madre del cielo y de la tierra. Con un canto, vamos a cantarle a la Virgencita y con ese canto vamos a poner toda la evangelización de esta noche en sus manos. Tú eres madre, estás aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre, estás aquí y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar a mirar una serie de armas espirituales que nos van a ayudar a la par de que nos ponemos la armadura de Dios para enfrentar el enemigo. Esta noche vamos a empezar a mirar una primera arma poderosa, además de lo que hemos visto. Recuerde que hemos visto que el Espíritu Santo es muy importante en la oración. El Espíritu Santo es muy importante en la oración y ese fue el primer tema que vimos. Después vimos dos temas que tenían que ver con el corazón de Dios, es decir, los atributos de Dios. 12 atributos vimos. 2 predicaciones se hicieron en torno a los atributos de Dios. Y el cuarto tema tenía que ver y estaba ligado a los 3 anteriores, el tema de la alabanza. Vaya, 15 días le dedicamos a profundizar, a retomar toda la alabanza. Entonces, cuando el pueblo de Dios aprende a alabar a Dios, Dios se derrama en bendición. Usted aprendió en estos 15 días, tratando el tema de la alabanza, que Dios atiende más rápido nuestras necesidades cuando nosotros lo alabamos que cuando andamos pidiéndole a Dios tantas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted cuando alaba a Dios reconoce lo que Dios es y lo que Dios está haciendo y ha hecho en su vida, y Dios actúa inmediatamente en su ayuda, en su auxilio. Vamos a mirar una primera arma espiritual que se denomina la autoridad. Oiga eso, que es muy importante. La autoridad. Yo le invito que en esta predicación usted va a empezar a corregir muchas cosas. Oiga, la evangelización nos sirve a nosotros para sacar las cucarachas que se nos han entrado en la cabeza y que nos deforman la fe, para que a medida que vayamos escuchando la palabra de Dios, vamos afianzando conceptos de la revelación de Dios, y entonces uno tiene que ir sacando lo que no es correcto en la vida, ¿cierto? Eso es lo que le invito, que se ponga en esa disposición. Vamos a corregir muchas cosas en torno a la autoridad. Recuerde, mi querido hermano, que cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, oiga, dice Génesis 1, 26, 28, dice el texto lo siguiente: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes, los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo viviente que se mueve sobre la tierra. Palabra de Dios. Entonces, mi hermano, 2 veces en estos versículos aparece la palabra autoridad. ¿Qué le dio Dios al ser humano cuando lo creó?
autoridad. Oiga, autoridad. Dios dio al hombre la autoridad para administrar la creación. Pero, ¿qué sucedió con el ser humano, con Adán y Eva, con el hombre y la mujer de la primera generación? Desafortunadamente, mi querido hermano, el hombre y la mujer de la primera generación no valoró esa autoridad que Dios le había dado. Entonces, ante la prueba y ante la tentación del tentador, no salió bien librado el hombre y la mujer, porque terminó entregándole al tentador la autoridad, es decir, el señorío que Dios le había dado de administración de la creación. Y entonces, mi querido hermano, por eso el ser humano, el hombre y la mujer, en el capítulo 3 del libro del Génesis, dice el texto sagrado, que al entregarle el querer o al prestarse para satisfacer el querer del tentador representado en la serpiente, sencillamente que lo que hace Adán y Eva cuando sucumben al deseo del tentador, lo que hacen es perder la autoridad que Dios le da, se someten a la criatura que es el demonio, porque es un ser creado, y le da la autoridad, le cede la autoridad. Entonces, mis queridos hermanos, el pecado de Adán y Eva, de ahí nació la mentira que la serpiente sembró en ellos cuando les insinuó que si comían del árbol del bien y del mal, serían como dioses. Oiga, el deseo de la gloria le llevó a la humanidad de Adán y Eva a perder el camino, por lo que Jesús tuvo que venir a restaurar el curso de las cosas y restablecer la autoridad perdida. Si Adán quiso ser como Dios, Jesús se hizo servidor de todos. Si Adán no pidió perdón por su pecado, el Señor cargó con los pecados de la humanidad y los perdonó. Si Adán desobedeció la orden del Padre, Jesús fue obediente hasta la muerte y de esta manera recuperó la autoridad que Adán había perdido tras el pecado y restableció todo aquello que se había afectado. Hermanos, por eso el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, una de las apartes de la misión de Jesús es recuperar la autoridad perdida que Dios le había dado a Adán y Eva y en ellos a toda la humanidad. Mateo 28, 18. Espero que alguien esté ganando bendiciones escribiendo los textos bíblicos que voy pronunciando en los chats tanto de Facebook como de YouTube. Claro que sí, Padre. Imagino que ya hay de uno que ha ganado más de una bendición en este momento. ¿Qué dice Mateo 28, 18? Jesús se acercó y les habló así. Es un texto después de la resurrección. Me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hermanos, la autoridad, ¿qué es? La autoridad es la capacidad de orientar hacia el querer de Dios toda la obra de la creación. Toda persona que es revestida de autoridad se le encomienda a un grupo de personas y esa autoridad tiene como propósito orientar a la criatura humana a que descubra el querer y la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba en el desierto, recibió las siguientes palabras de parte del enemigo. Oiga, te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán suyas porque me la han entregado a mí y yo la doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Eso está en Lucas capítulo 4, versículos 6 al 7. Oiga, como Adán y Eva le entregaron la autoridad
de la administración al demonio, él vino y construyó aquí su reino. Por eso en la versión de San Mateo, allá en el capítulo 4 de San Mateo, este que le leí fue Lucas 4, 6, 7, vuelvo y repito la cita, le dijo el tentador a Jesús, te daré poder sobre estos pueblos. Si le dio poder es porque tiene ¿qué? Autoridad, ¿o no? Y sus riquezas serán tuyas. Y si le prometió darle las riquezas a Jesús, ¿era por qué? Porque el diablo tenía riquezas, ¿o no? Porque me las han entregado a mí. Oiga, me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Oiga, la tentación. Y en el Evangelio de San Mateo, la tercera tentación está redactada de la siguiente manera. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice, de nuevo le llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo eso te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor Dios adorarás y solo a Él darás culto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué le prometió aquí? Los reinos del mundo y su gloria, a cambio de la misma tentación en Lucas, que lo adorara. ¿Cómo engaña el tentador? Engaña de tal manera que usted termine adorándolo. Y recuerde que usted aprendió en el tema de la alabanza que el único que merece ser alabado es ¿quién? El Señor. Y que usted fue la criatura creada para aprender a adorar a Dios. Y entonces si usted aprende a adorar a Dios en esta tierra, cuando usted se muera, porque este va a ser el oficio de la eternidad, vea que el libro del Apocalipsis dice eso, ¿no? Que delante del trono y del Cordero estaban todas las personas que habían vencido en las tribulaciones y estaban día y noche diciendo alabanza, honor, bendición, gloria al que está sentado en el trono y el Cordero que está a su derecha. O sea, ¿cuál es el oficio suyo en la eternidad? Alabar a Dios. Por eso cuando usted se muera, le preguntan, ¿aprendió a alabar, sí o no? Si usted dijo, no vengo a aprender, le dicen, aquí no hay cabida porque tenía que haber aprendido en todo el transcurrir de su historia. Entonces, hermanos, estos dos textos de San Lucas y San Mateo nos permite entender que el enemigo sembró cizaña en el corazón del hombre para robarle su bendición, en el capítulo 3 del Génesis. De ese momento adquirió el poder para gobernar el mundo, como lo confirma el apóstol San Juan en el capítulo 1, en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 19, dice San Juan, atentos a este texto. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Oiga, vuelvo y repito. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios quiso darle a sus hijos la autoridad y señorío sobre la creación. Por eso creó a Adán de manera perfecta como a ningún otro ser. Lo dotó de inteligencia, razón e imaginación. La autoridad que el Señor le entregó a Adán se manifestó en el conocimiento alcanzado frente al mundo material y espiritual, en la capacidad para dominar la creación, para administrarla, y en la comunicación perfecta que establece Dios con la criatura. Tras el engaño de la serpiente, Adán perdió la autoridad, lo que le llevó a perder tanto la comunión con el Señor como el derecho de ser hijo, entregándole el dominio al enemigo. Entonces, ¿Jesús a qué viene? A rescatar la figura de hijo de Dios que perdió el ser humano. Por eso nos tienen que bautizar, porque el bautismo, que nos lo hacen en el nombre del Hijo de Dios, nos recupera la vida de hijo de Dios. Por eso va a decir la Escritura, tanto en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, que nosotros somos hijos de Dios en el Hijo.
ese prólogo de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, dice varias cosas en torno a la dignidad de ser hijos. Dice 1:5 de Efesios, dice, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Oiga, ¿hijos qué? Hijos adoptivos. Y también dice, en el capítulo 1, versículo 10, dice, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien somos herederos, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de la voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Somos hijos adoptivos y también somos herederos, hijos adoptivos y herederos. Y la carta a los romanos, también cuando habla de la realidad del Espíritu en nosotros, también pone de manifiesto en el capítulo 8, versículo 15, dice, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. O sea, ¿a qué viene Jesús? A dos cosas muy importantes: a devolverle la autoridad al ser humano y a recuperarle la dignidad de hijo de Dios que el demonio le hizo perder cuando lo engañó. La carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10 dice, lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso en Jesús se vuelve a dar una nueva creación. Lo que somos, dice Efesios 2:10, lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo. Y entonces Cristo viene a recrear, a crear nuevamente la humanidad. Jesús restableció el orden inicial que el Padre dio en la creación, pero que fue alterado por el pecado. Como la voluntad de Dios desde el principio fue darle autoridad y señorío al hombre y a la mujer sobre toda la creación, Jesús se estableció como el centro de dicha autoridad. Por eso Mateo 28:18 dice, me ha sido dada toda autoridad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por la encarnación de Jesús, por su pasión, por su muerte y su resurrección, hizo que nosotros recibiéramos del Padre el poder para gobernar sobre todo el universo junto con Jesús, el Hijo de Dios. Nuestro Salvador pagó el precio que nos liberó y le arrebató al enemigo el dominio sobre el mundo. Recuperó la autoridad sobre la creación. Eso es lo que significa la muerte de Jesús, mi hermano. O sea, Dios paga un precio muy grande. ¿Cuál? La muerte de su Hijo. Así dice la Escritura en 1 Corintios 15:45. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. El último Adán se refiere a Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, dentro de los regalos que el Padre Dios da a su Hijo, encontramos el culmen de la obra redentora de Cristo, que no se da en la cruz, sino en su poderosa resurrección, donde se manifiesta la gloria del Padre por medio del Espíritu Santo. El enemigo ya no nos puede esclavizar ni oprimir, porque Jesús pagó nuestra libertad. Con su resurrección se confirma la derrota del enemigo y la derrota sobre el pecado. Todos aquellos que aceptan el sacrificio de Jesús y lo reconocen como su Señor y como su Salvador, experimentan la obra maravillosa de la resurrección en sus cuerpos mortales. El Señor Jesús hace nuevas todas las cosas, dice el libro del Apocalipsis. Entonces, hermanos, el Padre no permitió que su Hijo experimentara la corrupción. Antes lo exaltó y lo glorificó por su obediencia.
Esa es una palabra clave para nuestro caminar cristiano. Jesús siempre fue obediente a la voluntad del Padre Dios. ¿Qué fue lo que fue Jesús? Obediente. Y por esa obediencia, dice Mateo 28:18, le concedió todo poder en el cielo y en la tierra. Por esa obediencia, dice Filipenses 2:9, le dio el nombre sobre todo nombre. Y por su obediencia, dice Hechos 2:33, lo llenó de Santo Espíritu. Y por esa obediencia, dice Hechos 2:36, lo constituyó Señor, es decir, autoridad y Mesías. Y por esa obediencia, dice Marcos 16:19, lo sentó a la derecha del Padre Dios. Oiga, qué maravilla, mi querido hermano. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva por lo que perdieron la autoridad? Se creyeron superiores a Dios. Y entonces le quitaron el puesto a Dios. Y resulta que la autoridad solo se ejerce en comunión con... Ejercen autoridad para que no se les crezca y se les infle el estómago. El ego. Para que usted no se le crezca el ego, tiene que aprender a ejercer la autoridad en relación a Dios. En muchos de los grupos de iglesia hay mucha petulancia. Hay mucho laico por ahí crecidito, inflado. Se cree más que el mismo Jesucristo. Oiga eso que estoy diciendo. Espero que usted no sea uno de esos. Hace unos 2 años escuchaba a una dirigente de cierto movimiento y se presentaba y decía: Padre, yo soy la coordinadora del grupo de mi sector, yo soy la coordinadora del sector, a mi cargo están unos 20 grupos de oración. Mejor dicho, faltó que dijera: sin mí, a través de mí, conmigo, solamente conmigo y sin mí no se harían las cosas. Oiga, petulancia, hermano, petulancia, ese es el pecado de Adán y Eva. Recordemos que Jesús renunció a su condición divina. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 6 al 11, dice lo siguiente, y es un himno muy bonito, que todo dirigente que ejerce autoridad debiera leerlo todos los días. Estoy a punto de organizar un seminario, pero más de formación únicamente, no así en este estilo, en torno a esa experiencia de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11, atentos a esto. Dice, desde el 5 leamos, los 2:5 de Filipenses. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, ¿era el Hijo de Dios o no? Siendo de condición divina, no codició al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, asumiendo la semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace Jesús para recuperar la autoridad? Pues lo contrario de lo que hizo Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se volvieron inflados, creyeron que iban a obtener todo el poderío y se dejaron engañar y perdieron la autoridad por querer quitarle el puesto a Dios. Jesús renunció a su condición divina. Se hizo un humanucho como nosotros. Actuó como un ser humano, como usted y como yo, como usted, como cada uno de nosotros. Dice la palabra, menos en el pecado. Pero el Espíritu Santo lo hizo un hombre en plena comunión con el Padre, porque lo resucita de entre los muertos.
el culmen de la glorificación del Señor Jesús fue la nueva y plena efusión del Espíritu Santo que recibió del Padre, dice Hechos 2:33, enaltecido y puesto por Dios a su mano derecha, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, el cual a su vez lo repartió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, Jesús, con ese recibimiento en el bautismo del Espíritu Santo, el Padre le dio a Jesús la investidura más importante en el cielo y en la tierra. Lo hizo Señor de toda la creación, porque es el Espíritu Santo el que lo hace resucitar de entre los muertos. Eso es lo que dice Hechos 2:33, la predicación de San Pedro es esa, el día de Pentecostés. Y entonces, ese título del Señor, en la Biblia griega le dicen Kyrios. Antes el acto penitencial se decía Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Es decir, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. O sea, el Kyrios, Jesús es el Señor. Y ese título de Señor le acredita como dueño absoluto del universo. Le acredita como dueño del pasado, del presente y del futuro. Le acredita como autoridad y dueño ante los hombres y ante toda la creación que fue sometida a su autoridad. Por eso Mateo 28:18. Me ha sido dada toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces Jesús es el vencedor del maligno. El cielo, el mar, la tierra están bajo el poder de Jesús. Jesús es el juez de vivos y muertos porque es la autoridad. Es el principio y el fin porque es la autoridad. Es el Cordero de Dios, el único digno de abrir los sellos de toda y el que se postra a toda la creación. Así nos dice el libro del Apocalipsis, es el único digno de abrir los sellos. Nadie tenía la autoridad para abrir los sellos, solo el Cordero inmolado. Por eso Efesios en el capítulo 1, versículo 17 al 23, tiene este texto, atento, para que lo lea después con mucha más atención. Efesios 1, 17 al 23. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste, dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer, que les ilumine la mirada interior, para que entiendan lo que esperamos a raíz de la llamada de Dios, qué herencia tan grande y gloriosa reserva Dios a sus santos, y con qué fuerza tan extraordinaria actúa en favor de los que creemos. Es la misma autoridad todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su lado en el mundo de arriba, pues está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio y de toda otra fuerza o gobierno. Está más arriba de todo lo que cuenta en este mundo y en el otro. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en la iglesia despliega su plenitud que lo llena todo en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, es muy importante esta realidad cristológica de la autoridad. ¿Cómo usted y yo podemos ser revestidos de autoridad? Siguiendo el mismo paso de Jesús. En primer lugar, desínflese, hermano, de la petulancia, el orgullo y la vanidad. Desínflese. Porque si usted no adquiere la virtud de la humildad que le hace bajarse de esas nubes, usted seguirá siendo el humanucho débil, abatido, arrastrado y derrotado por Satanás si no se abaja de su vanidad y su orgullo. Hay gente que está muy llena de ego. La razón llenó al ser humano de ego. La ciencia infló a otra cantidad de humanos de ego. Ego es la palabra yo. Y en esta época la tecnología, pues ni se diga, infló a otra parte de la humanidad. Entonces la humanidad está inflada en la razón
en la experimentación, que todo lo que se experimenta es lo único que vale, y en los medios tecnológicos. Oiga. Entonces hay que bajarse de toda esa... ¿Qué hizo Jesús? Se anonadó, se abajó. O sea, él sabía que era Dios, pero no puso a relucir eso de Dios. O sea, cuando usted le den una responsabilidad, no se crea que es de mejor familia que otro, bájese de esa nube. Y ustedes también tienen que aprender mucho. A veces al orden sacerdotal le han hecho un daño muchos fieles porque los han inflado. Hay más de un curita inflado. Se cree más que Jesucristo. Abájese de esa nube, hermano, abájese. O sea, toque tierrita. El cristianismo primero es abajarse. Eso es lo que le dijo Jesús a Zaqueo, ¿no? Zaqueo, ¿qué fue lo que hizo? Se subió pensando que iba a encontrar a Jesús subiendo, ¿no? No. ¿Qué le dijo Jesús? Baje. Ese es lo primero que hay que hacer en el cristianismo. Uno tiene que reconocer la miseria de la que está revestido, primero. Y usted reconociendo su miseria, su pecado, su debilidad constantemente delante del Señor, mire, el Señor lo va a dotar de dones, carismas y ministerios sobrenaturales que usted nunca se va a imaginar, pero tiene que desinflarse, mi hermano, abájese. En segundo lugar, hermanos, en este tema de la autoridad, primero, lo que hemos tratado de decir es que Jesús recuperó la autoridad. Y para recuperar esa autoridad tenemos que estar en comunión con el Hijo de Dios y hacer el mismo proceso de Él. Por eso Filipenses 2, 5 decía, tengan los mismos sentimientos de Cristo, para que Dios a usted también lo revista de autoridad, porque usted como Jesús por el bautismo, usted también es hijo de Dios, ¿o no? Pero tiene que tener los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cuál? Que Él siendo de condición divina, que usted siendo el jefe de la orquesta, usted no se crea más que el resto de los que tocan en la orquesta. Que si usted es el coordinador del grupo, camina y ordena y hace una cosa como el resto de los humanos del grupo. Que si usted es el obispo, es el curita párroco, es el vicario de no sé qué cosa, usted no se cree más que el resto de los de su mismo género o de su misma especie, sino que se cree tan iguales como ellos, compaginando en la gracia de Dios, y de pronto en algunas cosas de pecado será similar a los otros, ¿cierto? Pero también como humanidad será igual, mi hermano. Los mismos sentimientos de Cristo. Acuérdese esa introducción 2.5 de Filipenses. Y ahí usted lee el resto en torno a ese 2.5. Los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Dios con Jesucristo? Le concedió el nombre que está sobre todo nombre. Si usted tiene esos mismos sentimientos de Cristo, mire, usted va a ser capaz de decirle al demonio, se larga de aquí ahora en el nombre de Jesucristo, y se va. Oiga, vea ese paticas, ¿para qué te tengo? Sale, pero vea, huyendo. Pero si usted está inflado, va a decir ahí todo crecidísimo, que tiene dones y carismas, y va a decirle al demonio, fuera. Ese se le va a reír, va a decir, ¡guau! ¿Cierto? Abajándose, mi hermano, abajándose de la petulancia. En segundo lugar, ¿cómo se tiene que aprender a utilizar la autoridad? En el nombre de Jesús. ¿Cómo? En el nombre de ¿quién? De Jesús, no en el nombre suyo. Por allá en los Hechos de los Apóstoles hay una historia de unos judíos que miraban cómo Pablo expulsaba a los demonios, ¿no? Y entonces dijeron ellos, ya aprendimos cómo es que ese Pablo expulsa a los demonios. Entonces encontraron un poseso, alguien que estaba poseído del espíritu, y entonces le dijeron, en el nombre del Dios que anuncia Pablo, fuera de este cuerpo. ¿Sabe qué hizo el demonio? Los cogió y les dio una paliza y los dejó casi medio muertos. ¿Por qué? Pues porque estaban anunciando, nombrando el poder de Jesucristo de un poder que no habían experimentado. Era en el nombre de Pablo, y no en el nombre de Pablo es que se expulsan los demonios, ¿en el nombre de quién?
de Jesús. Yo a todos los que pude hoy les mandé un video del padre Gabriel Amort, que murió hace un año y algo, creo, no hace todavía 2 años, un gran exorcista, un hombre que conoció mucho sobre el tema, y él, que pues hacía exorcismos, decía que todo exorcismo se hace en el nombre de Jesús. Esa es la expresión que se repite en todo el exorcismo, en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que dijo? Todo lo que haga y todo lo que diga, hágalo en el nombre del Señor. Que es lo que dice Filipenses 2, del 5 en adelante, que es el nombre que está sobre todo nombre, y que ante ese nombre toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, es decir, la autoridad para gloria de Dios Padre. Eso es lo otro que tiene que buscar usted, tenemos que buscar usted y yo, con la autoridad glorificar a Dios, no que usted sea el que aparezca ahí para que lo aplaudan y digan bravo. Hermanos, Jesús significa, la palabra Jesús, que es Yeshua, significa Dios salva, el que salva o Dios salva, el que sana, el que libera. Oiga, el que salva, el que sana, el que libera. Desde el anuncio recibido por la Santísima Virgen María de parte del ángel Gabriel, el propósito es presentar a este Jesús que se iba a encarnar como el que salvaba, el que liberaba, el que restauraba. Ese propósito es el que ha traído Jesús para rescatar a todos aquellos que lo aceptan en el corazón como su Señor y como su Salvador. Mateo 1:21 dice: tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, eso significa en hebreo el nombre Yeshua, el que sana, el que salva y el que libera. Jesús es el único capaz de destruir la obra del diablo, y el pecado que corrompió al ser humano es el único que puede restaurar la criatura humana. No hay otro que lo pueda hacer, no hay un psicólogo, un psiquiatra, con el respeto de estos hermanos, que son ciencias muy valiosas, pero ese ayudará, pero no lo hace en totalidad. Tiene que buscar al misterio de Dios en Jesús, porque es el único capaz de destruir la obra de deterioro, es el único capaz de dar la paz, la alegría y la fuerza a la hora de la prueba para combatir la adversidad. Jesús tiene poder para obrar en nosotros. En Él encontramos la omnipotencia, o sea, la potencia total de Dios, y la misericordia del Padre. Jesús revela el rostro misericordioso del Padre. Él es la revelación del amor de Dios. Hermanos, el plan de salvación fue desarrollado por la única persona que podía destruir el pecado y pagar el precio de nuestro rescate, Jesús. Él nunca cometió pecado y siempre permaneció sin mancha. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 2:5, porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús es el único digno de presentarse ante el Padre para interceder por nuestras necesidades. Jesús es, como dice el Evangelio de Juan 1:14, es el Verbo que se hizo carne y que vino a vivir en medio de nosotros. Entonces, cada vez que invocamos el nombre de Jesús, Jesús viene en nuestra ayuda, trae sanación a las personas. Cuando les imponemos las manos, cuando oramos por ellas, Él es el que sana. Jesús hace prosperar toda nuestra oración
Y Jesús hace prosperar la humanidad entera, porque ¿a qué ha venido Jesús? A hacer lo contrario que vino a hacer el demonio. El demonio vino, dice Juan 10:10, vino a robar, matar y destruir. ¿Y a qué viene Jesús? Viene a salvar, viene a sanar, viene a liberar la condición humana de aquella postración que le ha dejado el demonio en su vida. Hermano, diariamente debemos confesar el nombre de Jesús con nuestros labios y con nuestro corazón, porque su valor es infinito y su nombre ha sido engrandecido en lo más alto. Es el nombre que está sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús tiemblan las tinieblas, oiga, los demonios tiemblan, se disipa toda oscuridad, los enfermos son sanados y los afligidos son restaurados. El enemigo huye cuando declaramos el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué es lo que hace Pedro y Juan recién de que reciben el don del Espíritu Santo? Hechos capítulo 3, versículo 6, dice que se encontraron un paralítico. Y le dijeron, vea, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, si una persona desea presentarse ante el Padre para pedir el perdón de sus pecados, su restauración personal o su bendición, la bendición para su vida, pero no lo hace en el nombre de Jesús, difícilmente puede ser escuchado. Oiga, mire lo que dice Isaías en el capítulo 59, versículo 2, libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Atentos a este texto de la palabra. Dice, leamos del 59, 1, 2. Dice, miren, no es demasiado corta la mano de Yahvé para salvar, ni es duro su oído para oír, sino que sus faltas los separaron a ustedes de Dios, y sus pecados les hicieron esconder su rostro de ustedes para no oírlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, Dios está muy cerca de nosotros. Lo que pasa es que nuestro pecado, el pecado de quitar a Dios de en medio de nuestras vidas, sencillamente no nos deja ni ver la mano de Dios que está tan cerca, ni el oído de Dios para escucharnos que está tan cerca de nosotros. Entonces, la gracia que tuvieron nuestros primeros padres fue corrompida por la desobediencia y trajo como consecuencia el cierre del cielo para la humanidad. El pecado deformó al hombre e hizo que el Espíritu Santo que había en el ser humano, quien le hacía tener pleno conocimiento de Dios, saliera de él. Esa es la gracia que pierde el hombre, el ser humano. O sea, por eso es que cuando nos bautizan a nosotros, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos consagra como templo del Espíritu de Dios, porque cuando nace la criatura, simplemente tiene la condición natural de hijo de Dios, pero no la sobrenatural de hijo de Dios como Jesucristo. Entonces, nuestro Padre nunca ha querido separarse de sus hijos. Por eso configuró un plan que le permitiera rescatarlos de la ruina en la que estaban sumergidos. Orar en el nombre de Jesús nos acerca a la gracia de Dios. Oiga, orar en el nombre de ¿quién? Nos acerca a la gracia de Dios. Mi querido hermano, el Padre nos concede lo que necesitamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de Él la creación entera volvió a tener comunión con el Padre y fue restaurado el orden natural de las cosas y comprada nuestra libertad a un precio muy alto, la muerte de Jesucristo en la cruz. Fuimos perdonados de nuestras iniquidades y recibimos por el bautismo el Espíritu Santo que nos lleva a la perfección en Dios. Por eso mire lo que dice 2 Corintios capítulo 19 versículo 21. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres,
sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y la perfección de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿cuál es la clave para revestirse de autoridad? Ser obediente y aprender a huir del pecado. ¿Cómo es? Ser obediente y aprender a huir del pecado. La palabra obediente viene de la palabra ab, y de la palabra audire. Audire es escuchar en latín. Y la palabra de ab, es direccionar. O sea, tanto el que ejerce la autoridad como el que obedece a la autoridad, los dos tienen que aprender a escuchar para aprender a direccionarse. Oiga. Entonces usted tiene que aprender a obedecer, pero escuchando, y apartarse de la cuestión del pecado. Por eso se le dio a Jesucristo el nombre que está sobre todo nombre. El Padre le dio una nueva efusión de espíritu por la obediencia y lo sentó a la derecha suya y lo hizo cabeza de la creación y de la iglesia por la obediencia. Cada vez que realizamos cualquier acto en el nombre de Jesús, el Padre ve el sacrificio de Cristo en la cruz y no niega absolutamente nada conforme a su voluntad. Por medio del nombre de Jesús haremos toda obra para la gloria de Dios. Mire este texto de Juan capítulo 15, versículo 16. Este texto a mí me llena de emoción siempre. Y soy muy poco a ser emocionado. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los elegí a ustedes. Y los prepararé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Oiga esto último. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo que pidan en mi nombre. Y mire este otro texto de Juan capítulo 16, versículo 23-24. Ahí completa mi emoción. Dice, en verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y así conocerán el gozo completo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, si mira mi hermano, y a veces uno no recibe porque no pide en el nombre de Jesús, definitivamente. En tercer lugar, mi querido hermano, para tener autoridad y ejercerla, así como actúa la autoridad en Jesucristo, es importante un elemento, oiga, la fe. O sea, para tener autoridad debes creer, mi hermano. Mire lo que dice Marcos 16:17. Estas señales acompañarán a los que crean. Oiga, estas señales acompañarán a los que crean. Y cita una serie de señales para los discípulos del Señor. No solo para los curitas, los obispos, para el exorcista, no, para todos los que crean. Hermanos, la clave para recibir la autoridad del Señor en nuestra vida, así como para tener una vida bien fundamentada, es creer plenamente en lo que Dios puede hacer por nosotros. Cuando estudiamos los atributos del Señor en este mismo seminario hace unos días atrás, mi querido hermano, hicimos muchos énfasis en el poder
en su capacidad infinita de Dios para crear de la nada y resolver cualquier situación por imposible que parezca. Este atributo el poder de Dios solo se activa en la vida de los hijos de Dios por medio de la fe. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María cuando le comunicó que Santa Isabel estaba también esperando bebecito, que ya llevaba 6 meses? Le dijo, porque para Dios nada es imposible. Convéncese de eso, repítalo conmigo. Para Dios nada es imposible. O dígalo de forma positiva. Para Dios todo es posible. Dile al Señor, Señor, esta enfermedad tú la puedes sanar porque tú puedes hacerlo. Para ti todo es posible, Señor. Entonces, hermanos, la fe es fundamental para desarrollar una vida en el Espíritu. Sin ella no podemos ver el actuar de Dios. Es primero creer para ver. Algunos creen que es primero ver para creer. No, bájese de esa nube. Entonces, hermanos, estas son las señales que acompañan a los que creen. Usted tiene que primero concebir en la fe lo que el Señor va a hacer. Usted tiene que primero idearlo en la fe. Y el Señor se lo dará. Por eso, 1 Corintios 2, 4, 5 es un texto que habla San Pablo cómo fue la predicación de él. O sea, cómo era la predicación de los primeros cristianos. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice: y mi palabra y mi predicación no se apoyaban en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que su fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, el poder de Dios se manifiesta cuando usted cree en ese poder, cuando usted tiene confianza en ese poder, cuando usted se abre a la posibilidad de que ese poder transforme su vida. Hay personas que le pasa como le pasaba a Marta, la hermana de Lázaro y de María. Oiga, cuando Marta, la hermana de Lázaro, lloró delante de Jesús el Maestro, él le dijo: Marta, tu hermano resucitará el último día. Eso está en Juan 11:23. Marta le respondió: yo sé que resucitará el día de la resurrección de los muertos. Oiga, yo sé que resucitará el día de la resurrección de los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hermanos, pero resulta que cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Marta se acercó toda preocupada diciéndole: Señor, no, ¿cómo que quiten la piedra? Si lleva 4 días y ya huele. Oiga, 3 días y ya huele. Entonces Marta se estaba contradiciendo, porque de discurso decía que creía en la resurrección de los muertos, que se iba a dar el último día, ¿o no? Juan 11:24. Pero cuando el Señor fue a manifestar el poder que Él está revestido, porque Él fue revestido de poder en el cielo y en la tierra, tiene toda autoridad, entonces, mi querido hermano, ahí sí dijo: oiga, no, ya lleva 4 días. ¿Y qué le respondió Jesús? Juan 11:39-41. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días de muerto. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Oiga, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor obre con poder? Quítele la piedra, hermano. Quite el obstáculo que usted está interponiendo de la pequeñez del misterio de Dios. Quite esa dificultad y el Señor obrará. Quite esa incredulidad, quite esa falta de confianza en el Señor, y Dios, cuando la piedra se rueda,
sencillamente obra el poder de la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, tenga presente esto, que el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Una de las armas que el enemigo usa para robarnos la fe es hacernos sentir peor que el insecto más pequeño de esta tierra, oiga. La Biblia lo llama el acusador, quien de día y de noche está señalándonos por nuestras faltas y errores. La buena noticia es que Jesús pagó el precio de nuestra liberación y toda acusación del enemigo sobre nuestra vida ha perdido valor. Para ejercer la autoridad del Señor debemos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón las ideas y fortalezas que nos hacen sentir inferiores, es decir, saque esos complejos de inferioridad. Deje de estarse culpando. Ayer hablaba, y la semana pasada también hablaba, ayer con un chico y la semana pasada con una chica, que son dados a culparse por una situación trágica que sucedió en el sector donde ellos viven. Entonces yo le decía, hijito, mire, la culpa no viene del Espíritu de Dios. La culpa viene del demonio. Y claro, está destruyendo a esos dos jóvenes, son catequistas, y se están destruyendo por la culpa. ¿Qué viene del Espíritu de Dios? El arrepentimiento. Y cuando uno se arrepiente, se acoge a la misericordia de Dios. ¿Y Dios qué hace? Actúa en poder. Y no permite que el demonio nos destruya, porque la culpa destruye. El demonio es experto en recordarte y susurrarte, decirte, mira ese pecado que cometiste, y míralo ahí alabando a Dios, y mira orando por otros, y mira predicando. Dígale, dígale como cuando uno espanta el perro, ¡chite, fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, demonio! Dígale, el Señor ya me perdonó. Eso sí, confiese el pecado, porque si usted no confiesa el pecado del demonio, eso sí lo va a acusar, ¿o no? Pero si usted lo confiesa, sencillamente usted va a decir con autoridad, lero, lero, yo me acogí a la misericordia de Dios, así que fuera de aquí. El enemigo lleva años tratando de convencernos de que estamos perdidos y que los pecados cometidos aún no han sido perdonados. De esta manera dudamos de nuestra dignidad de hijos de Dios y nos sentimos sin respaldo para ordenarle al demonio que salga de nosotros, que se vaya del lugar donde está afectando. Creemos que no podemos ser libres, pero la luz de la palabra de Dios echa fuera todas las tinieblas. Y nuestro pensamiento, dice esta palabra, mire, Colosenses 2:14. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Usted sabe que ese misterio de la cruz usted lo actualiza en la confesión. Ese misterio de la cruz usted lo actualiza en la Eucaristía. Ese misterio de la cruz usted lo actualiza en el sacramento del matrimonio. Ese misterio de la muerte y resurrección de Jesús usted lo actualiza en la unción de los enfermos. Ese misterio de la muerte y resurrección de Jesús usted lo actualiza en la confirmación, en el orden sacerdotal. Por lo tanto, mi hermano, a través de esa vida sacramental, ese misterio de la cruz que anuló la deuda, entonces el demonio ya no tiene capacidad de juzgarnos. Cuando usted no se acobija en la gracia sacramental que actualiza el misterio de la cruz y del sepulcro y la resurrección, pues el demonio tendrá cómo señalarlo, ¿o no? Entonces, hermanos, por la desobediencia de nuestros primeros padres y por nuestros pecados, le dimos autoridad legal a Satanás para esclavizarnos. Le entregamos la libertad de nuestra vida y despreciamos la gracia de vivir como hijos de Dios. Pasamos a ser esclavos del pecado, de la iniquidad y de la rebeldía. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Pagó el precio de nuestra liberación, rompió las cadenas de la muerte y los lazos del pecado. Ya somos libres de cualquier acusación que el enemigo quiera hacernos a cada uno de nosotros. Mire este otro texto de Juan 14, 12, 14. En verdad les digo, el que cree en mí hará las mismas obras que hago yo, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores.
Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hermanos, con la autoridad usted hará cosas iguales que Jesús y también obras mayores que la de Jesús. Buscando la gloria de Dios Padre, Jesús actúa para que el Padre sea glorificado en lo que usted le pida, para actuar en poder, hermano. Entonces, qué importante que tenga presente ese texto de San Juan. ¿Qué es lo que hace algunas personas que no les deja actuar en poder? Hermanos, primero piensan que ese texto que he dicho de San Juan, de que haremos cosas mayores, hay 4 situaciones, 4 excusas que no los dejan actuar en poder. Primera excusa, piensan que, oiga esto, piensan que cuando actúan y hay personas que obran obras milagrosas, entonces dices que yo no soy tan santo como esa persona. Y entonces piensan que tienen que ser santos para que el Señor obre en ellos. No, usted es hijo de Dios, es bautizado. Si usted está en la lucha contra el pecado, se propone la obediencia constante, se propone vivir de cara a Dios, ¿usted piensa que Dios en medio de su debilidad no va a orar? Claro que sí. Cuando hay sacerdotes que yo descubro que están en cierta situación de pecado, yo algunas veces me he ido a confesar con ellos, por 2 razones. Para que nunca se me pierda la visión de la gracia sacramental del sacerdote, y para darle un mensaje al sacerdote de que él también puede salir de ahí. La gran mayoría de la gente juzga. Somos juzgones, en lugar de orar por el sacerdote. Y en lugar de irse a confesar. Mira, cuando un sacerdote, yo he conocido casos de sacerdotes que cuando los fieles empezaron a ir a confesarse, se convirtieron y empezaron a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque descubrieron que eran instrumentos de Dios. Que aunque estaba en pecado, Dios les hacía ver la gracia a través de los fieles que iban a confesarse. Conozco varios casos de esa naturaleza. Entonces, hermanos, lo hacemos por gracia, porque es que la gracia de Dios viene en nuestro auxilio. Y otra excusa es, oiga, uno a toda persona le pregunta, ¿usted cree que Dios puede sanarlo de esa enfermedad? Sí. Dice, pero ¿usted cree que usted puede hacer cosas mayores de las que ha hecho Jesucristo? Algunos dicen, tal vez no. Oiga, dudan. Ponen en entredicho la palabra. Niegan el poder de esta palabra de Juan 14, 12, 14. Otra de las excusas es que, como nos creemos tan llenos de pecado, el Señor no obra en nosotros. O sea, el primero era que no nos creemos santos, ¿no? Ahora aquí es que la excusa es que somos tan pecadores que el Señor no puede obrar. Y creemos, la cuarta excusa para que el Señor obre en poder, su autoridad, es que esas funciones son para gente especializada, los obispos, los curitas, las monjitas, uno que otro laico por ahí muy piadosito, entonces creemos que ellos son los que tienen la capacidad de obrar la autoridad. Por último, quiero terminar para que oremos un momento en esta noche. Se necesitan 7 pasos muy importantes, yo los llamo así pasos, o expresiones, o condiciones, no me gusta llamarlos condiciones, pero bueno, para ejercer la autoridad. Primera condición, esforzarnos por vivir íntegramente. Oiga, estoy diciendo esforzarnos, no serlo. Tenemos que quitarnos ese vicio de creer que los demás tienen que ser santos para que el Señor obre en ellos. No, si usted está en lucha constante, usted lucha, se esfuerza, a veces la debilidad lo lleva a caer, siga luchando, mi hermano. Que si usted se muere hoy,
y está luchando por vencer el pecado en su vida y no dejarse convencer de Satanás, mire, usted se va al cielo, se lo aseguro, mi hermano. Primera condición, esfuércese, luche por vivir íntegramente. Segunda condición para que el Señor ejerza en usted la autoridad: vivir con frecuencia la vida de los sacramentos. No se abandone a la gracia sacramental, comulgue, confiésese frecuentemente. Si no se ha casado, cásese. Si no ha recibido el sacramento de la confirmación, haga algún curso, alguna forma y recíbalo. Cuando se enferme, no vayan del brujo, el espiritista, a que le haga una limpia. No, váyase, mande llamar el cura o vayan del curita ya, porque a veces la gente es que el curita venga cuando está enfermo, y cuando se enferma no lo llevan donde el médico. Bueno, ¿y por qué no lo llevan donde el curita ya? Es que nos hemos acostumbrado a mal. Vaya, pague y lleve un transporte que le lleve allá, ¿o no? Cuando está agonizando, ahí sí van del médico, ¿no? Ahí sí paga lo que sea, avión si es posible. Pero para ir a buscar la confesión, que es sanación también, no hace nada, ¿no? Tercera condición: reciba el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: ustedes recibirán poder para ser mis testigos. O sea, una efusión de espíritu, un nuevo Pentecostés. Lo que llamamos en la renovación, en la vida de la fe, en la renovación, el bautismo en el Espíritu. Deje que el Espíritu Santo viva y actúe en usted. Quinto paso: reciba la autoridad del Señor. Jesús dijo: al que crea en mí, estos signos le acompañarán. Pídele la autoridad del Señor por medio de la fe. Si crees que el Señor ruega en tu predicación, si crees que el Señor obre en tu predicación, obre en tu oración, obre en tu súplica, siempre pídale al Señor Espíritu Santo, que es el que ejerce la autoridad en tu vida. Sexto paso: hágalo todo en el nombre de Jesús. Oiga, en el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre. Séptimo paso: hágalo todo para la gloria de Dios, no para el bien suyo, para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea conocido, para que los hijos de Dios aprendan a amar a este Padre Dios, para que los hijos de Dios se sanen, se liberen, se restauren. Vale la pena gastar la vida, vale la pena apretarse a veces en el tiempo para que Dios sea glorificado y para que los hermanos mejoren sus condiciones de vida. ¿Cuántos testimonios los hermanos de Querigma, mi persona, yo mismo he escuchado de todo esto que hacemos? Uno pudiera rascarse el ombligo y acostarse temprano, ¿o no? Claro, chévere, descansar más temprano, ¿o no? Pero no estaría contento en la conciencia, estaría intranquilo. Entonces, mis hermanos, pídale al Señor que esta semana usted pueda profundizar en este tema, que es un arma poderosa para vencer el enemigo: la autoridad, que el Señor vino a rescatar para usted. Por eso lo bautizaron, pero usted necesita ser obediente como Jesús y utilizar el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, y ser muy, muy, muy abierto al poder de Dios, que es el Espíritu Santo que obra en cada una de las circunstancias. Yo le invito a que se ponga de pie, póngase de pie allá donde está, y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta noche que el poder de su gracia actúe en nosotros. Yo sé que esta noche el Señor va a obrar señales milagrosas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito eres, Señor. Levántate ahí donde estás. Vas a poner las manos pidiendo al Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y vas a empezar reconociendo el pecado que te ha hecho débil, que te ha hecho perder la autoridad. Dile: Señor, perdóname en esta noche, renuncio a ese pecado. Te pido perdón, Señor, porque tal vez me he dejado engañar del demonio, de Satanás, como engañó a Adán y a Eva, también me ha engañado a mí, por la sed de poder, por el orgullo, por la vanidad, por la prepotencia, por
el yoísmo que me tiene inflado, que me creo superior a los demás. Dile: Señor, utiliza alguna aguja, algún alfiler y pínchame, Señor, desínflame en esta noche. Regáleme el don de la humildad para tener los mismos sentimientos de Jesucristo, que aunque era Dios, no sacó a relucir que era Dios. Bájate de esta nube. En esta noche no le está hablando el director de la orquesta, no está hablando el papá que es autoridad para sus hijos. En esta noche no le está orando a Dios la directora de la escuela, la rectora del colegio, el abogado, el titulado. En esta noche le está hablando el Hijo de Dios, pecador, al Señor, que es pecador. Quítate los títulos. Quítate los títulos. No funcionan delante de Dios. Quítatelos. Quítate los títulos. Solo quédate con uno: Hijo de Dios. Y andalara jasiri yara. Y andalara jamalara andalara yara siri. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Dios te ha adoptado en Jesucristo. Dile: Señor, gracias porque me has hecho hijo tuyo en el bautismo, Señor. Y me has regalado el don del Espíritu. Soy templo. El poder tuyo está actuando en mí, Señor. Señor, libérame de todos los engaños en los que he caído. En esta noche, Señor, te pido por misericordia, como Bartimeo, ten compasión de mí, Señor. Bendito eres porque estás obrando en esta noche, Señor. Alabado eres porque vas a obrar en esta noche con poder, liberando, sanando, restaurando. Esta noche no puede ser una noche más. Este día de seminario no puede ser un día más. Es un día que vas a recordar para siempre, porque el Señor está obrando en poder. Bendito eres, alábalo, alábalo. Aprendiste que el Señor responde más rápido en la alabanza que en la petición. Alábalo. Bendito eres, reconoce lo que Él es: santo, misericordioso, justo, es Padre poderoso, es omnipotente Padre, es justo, obrando en justicia, no hace acepción de personas, es un Dios que obra en misericordia. Bendito eres, alábalo, alábalo, alábalo. Reconoce lo que ha hecho. La alabanza es reconocer lo que el Señor ha hecho. Es un arma poderosa, alábalo. Bendito eres, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, por el hogar que nos has dado, el papá, la mamá, por los hijos, por la vida, por la historia, por el trabajo que tienes. Alábalo, bendícelo. Bendito eres, Señor, por el lugar donde vives, por las personas con que compartes. Alábalo, bendícelo. Son bendiciones de Dios. Eso no lo has podido provocar tú, por mucho y por muy creativo que seas. Dile: alabado eres. Y alaraja mandalara siri. Y alaraja lara llamarásala. Alabanzas, alabanzas. Bendito eres, Señor. Alabado eres. Gloria, gloria a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Alabado eres. Gloria a ti, Señor. Cántale, alábalo y bendícelo al Señor. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Jesús, 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 Jesucristo es el Señor. Cántale con fe el nombre del Señor, díselo. Jesús, 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 Jesucristo es
el Señor. Cántale, díselo, el nombre del Señor es el nombre sobre todo nombre. Jesús, Él te salva, te libera, Él te restaura, te sana, es medicina de Dios. Jesús, Jesucristo es el Señor. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Dígale, hermano. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Cántale con fe al Señor, díselo. Jesús, 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 Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Si has renunciado a todo orgullo, es importante que renuncies a toda vanidad, a todo deseo de aparecer, a todo deseo de protagonismo que roba la gloria de Dios. Renuncia en esta noche a esas falsas concepciones de la vida. Los hijos de Dios solo vivimos para glorificar a Dios. Solo nuestra expresión debe ser: bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Cuando alguien te diga que hiciste algo bien, solo di: Señor, gloria a ti, porque si tú no lo hubieses permitido, yo no lo hubiese hecho de esa manera. Renuncia en este momento a toda petulancia, a toda vanidad, a todo orgullo. Pónete de rodillas si es posible, si hay soberbia en tu corazón. Arrodíllate en este momento, porque el Señor se anonadó, renunció a todo deseo de grandeza, y Dios lo proclamó lleno de autoridad, lleno de poder, lleno de la gracia de Dios. En ese momento, ¿quieres ser ungido por el Señor? Abájate, mi hermano, abájate. Abájate de esos deseos de superioridad, de grandeza. El único grande es el Señor, el único poderoso es Dios. Y Él te puede participar. Deja que el Señor recupere la autoridad que perdiste. Deja que el Señor te llene de Espíritu Santo. Pero tienes que desinflarte de esa grandeza. Tengan los mismos sentimientos de Cristo, que siendo Dios no hizo propaganda de ser Dios, sino que se abajó, se anonadó y pasó por uno de tantos. No le está hablando a Dios el jefe de la orquesta. No le está hablando en este momento el que está revestido de autoridad ante un grupo. Le está hablando un ser humano, hermano, con los hermanos que están orando en este momento contigo. Deja que el Señor recupere tu dignidad de hijo de Dios con otros como hijo de Dios, para que el Señor te revista de poder. Dile: Señor, desínflame del poder de grandeza que me lleva a quitarte el lugar de Dios. Dile: Señor, hazme un hombre de fe, una mujer de fe, que confía en que tú tienes poder, Señor, y confía en tu poder. Ahora vas a hablarle con autoridad a esa enfermedad que tiene. Háblale con autoridad a la enfermedad. El Señor te está revistiendo de poder en este momento, si has hecho el ejercicio de abajamiento.
Háblale a la enfermedad con autoridad de hijo de Dios. Cesa en este momento. Jesús, cuando el viento quería hundir la barca donde iban sus discípulos, le habló con la autoridad al viento y le dijo: cesa, detente en este momento, ahora en el nombre del Señor. Háblale a la enfermedad en el nombre del Señor. Ese cáncer, háblale con autoridad. Ese problema de tu corazón, ese problema de tus arterias, ese problema de tus oídos, háblale con autoridad. A ese problema de riñones, de hígado, háblale con autoridad. A ese vicio de alcoholismo, drogadicción, desenfreno sexual, háblale con autoridad en este momento. Tú eres hijo de Dios. Y anda la rajasir y yarajama la aranda la razara. Rompe con la autoridad que viene del Espíritu de Dios. Háblale con autoridad. Háblale con autoridad. A ese hijo que tiene problema, no te concentres en el problema. Piensa en la autoridad que tiene el Señor sobre tu hijo. A ese esposo infiel, ese esposo que te ha hecho tanto daño, háblale con autoridad en el nombre del Señor para que el Señor te lo mejore con autoridad de Dios. A esa familia que crees destruida en este momento, háblale a esa destrucción con autoridad y cesará en el nombre del Señor. A esa persona que te está haciendo daño, háblale con autoridad en el nombre del Señor y cesará, dejará de hacerte daño. A ese problema en tu empresa, en tu actividad económica, háblale con autoridad y con seguridad el Señor obrará en poder. Pero tienes que creer, mi hermano, que el Señor ya está obrando. Y empieza a agradecerle ya en este momento al Señor por lo que está obrando en poder. Dile: gracias, Señor, porque sé que estás obrando, estás escuchando mi oración. Bendito eres, Señor, alabado eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor, alabado eres. Bendito eres, Señor. A ese problema de coronavirus, háblale con autoridad en este momento en el nombre del Señor. Cántale, y cantando ora con poder y unción. En el nombre de Jesús declaro libertad. Cántale, hermano. En el nombre de Jesús declaro sanidad. En el nombre de Jesús declaro libertad. En el nombre de Jesús declaro sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por el misterio grande de tu cruz que se actualiza en cada sacramento que celebramos, Señor. Gracias, Señor, por ser obediente al Padre, aún en la capacidad de asumir la cruz por nosotros. Señor, regálanos el don de la obediencia, el don de creerte a ti, Señor, y de obrar lo que nos propones para nuestro bien. Gracias, Señor, porque nos invitas a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, bendito eres. Hay una persona consagrada en un lugar lejos, en otro país, está orando en este momento
clamando a Dios, suplicando que renueve su vida consagrada. Mi hermana, Dios ha muerto por ti y ha perdonado tus pecados. Solo deja que el Señor en la gracia te restaure. Solo empieza la obediencia. Tú hiciste promesa de obediencia, pero te ha costado obedecerle al Señor, mucho más a tus superiores. Hoy el Señor te dice que te ama, nunca te ha dejado de amar a pesar de tus infidelidades. Y anda la rajasirillará. Y anda la rajasirillará. Hay una persona que está clamando a Dios porque suplica poder salir del alcoholismo en el que vive. Ánimo, mi hermano, Dios te ama. Déjate amar por el Señor. Deja que el Espíritu Santo, que es poder, te ayude a controlar ese deseo del alcohol. Pídele al Señor que la próxima vez que sientas tentación de probar, sientas tan amargo esa sustancia que vas a vomitar del desespero. Si yaraja manda la rajasiri. Y anda la rajasarayara. Y anda la rajasiriyara jamalara. Bendito eres, Señor, alabado eres, glorificado. Gloria, alabanza, honor y bendición. Bendito eres, Señor, alabado eres. Vamos a poner en las manos de la Virgen María, cantando toda la alabanza, todo el canto, todas las peticiones, toda la predicación, esta evangelización a través de este canto. Pongámosle a la Virgen María para que ella siga intercediendo ante el Padre Dios, ante Jesucristo, por cada uno de nosotros. Cantemos con fe. Una entre todas es la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por tu pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Nuestra madre eres tú. Nuestra madre eres tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, agradecerles su presencia en esta predicación en esta noche. A los que están inscritos en el seminario, recordarles la necesidad de cada día de leer para profundizar cada uno de estos temas que hemos predicado en esta noche. Recuerde que en la medida que usted profundice, haga los talleres que tiene que hacer, de esa misma manera usted va aprovechando de la mejor forma el seminario. No se quede solo con la predicación. La predicación le puede ayudar mucho, porque hay ahí profundización del tema, hay un taller que responder, hay oración para hacer, y eso le va ayudando a ir comprendiendo con más profundidad cada uno de los temas. Entonces yo los invito a eso, a los que están inscritos en el seminario, que tienen el material que se les envió, sígalo profundizando, sígalo leyendo, y de esa manera aprovecha mucho mejor el seminario. Recordarles que si usted no se ha inscrito
a nuestro canal de YouTube. Agradecerle a los que se han inscrito y a los que no, suscríbase. Hay una palabra que dice suscribirse. Bueno, suscríbase y active la campanita para que le avise también cuando hay transmisiones. Ahí hay una manito así, clique también ahí, acostúmbrense a clicar porque de esa manera YouTube, en la medida en que usted dé la aceptación de los videos, YouTube lo va a promocionar automáticamente. O sea, ojalá que esta noche haya en YouTube y en Facebook también el like que le gusta y algún comentario. Y entonces eso lo aprovecha tanto YouTube como Facebook para promocionar estos videos. Usted comunique este video, comparta el link con otras personas y también invítelas para cuando haya un próximo seminario de sanación interior y liberación, ellos también puedan participar de estas experiencias con el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, antes de que cerremos la transmisión, coloque algún comentario, algún testimonio, escriba, ponga de manifiesto de qué lugar de esta geografía mundial está participando, salúdenos desde algún lugar donde está usted participando. No lo haga por el WhatsApp, no, por el chat de YouTube y de Facebook. Y active, haga el clic allá en la manito de decir me gusta y de esa manera nos ayudará también a evangelizar. Qué alegría poderle servir, qué alegría podernos reunir en el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una buena noche les dé el Señor a todos. Al Señor, qué lindo es alabarle.